temporal de viento y lluvia que ya se ha cobrado la vida de 2 personas, un anciano de 80 años atropellado en Malpica de Bergantiños, un motorista que circulaba sin casco y fallecía a causa del impacto de una rama en su cabeza en la localidad pontevedresa de Cangas. Carreteras secundarias cortadas, ríos desbordados y casas destrozadas, como esta en Oya, en la que vivía una mujer de 80 años que tuvo que ser evacuada. La vida aquí. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora cómo se lo explico yo a mi abuela, porque ella no se enteró de nada. Está senil ahora mismo, está con un shock y ella no se enteró de nada. Panorama similar se vivía en Bayona. Los servicios de emergencias rescataban en lanchas a decenas de vecinos de sus casas, completamente anegadas por el agua y el lodo. Ha sido horrible. La localidad coruñesa de Cee, sin recuperarse de las inundaciones del pasado día 2, hace frente a nuevos destrozos. Sus comerciantes ya acusan la falta de clientela. La gente se va porque ve que empieza a venir la riada y se marcha, entonces a nivel ventas te afecta muchísimo. En todo el día de ayer prácticamente no hubo gente y en lo que va de mañana ves que aparcan el coche, que cojan 4 cosas, se pone a llover y se marchan. Las previsiones indican que hoy se reducirá la intensidad de las lluvias.